mis hermanos y yo nacimos en el país de Canadá. Y bueno, y creo que yo considero de ser canadiense, pues Dios es soberano, 15 ¿no? Y años. sí, yo me Sí. acuerdo que hubo un momento de como Dios tocando mi corazón, como un despertar espiritual, versículos bíblicos, y yo me acuerdo, yo los leía y mis amiguitos. Ujú. Y hasta hoy, de ese círculo de amigos, sé de los 5, pues yo comencé a sentir como un llamado al ministerio, entonces sentía la necesidad de una preparación bíblica. Ujú. Entonces fui a estudiar en una... Si no fuera por ti, Jesús, yo no tendría vida. Si no fuera por ti, mi alma moriría. Bienvenidos a Historias de Fe, de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Madrid. Estamos ubicados en el Camino de Hormigueras 139 en el Polígono Industrial de Villa de Vallecas. También queremos invitarte a que puedas venir a conocer nuestra cafetería. Aquí estamos cuando tú quieras venir. Quisiera comenzar a leer unos versículos del capítulo 13 del libro de los Hechos. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este capítulo nos narra la historia que comenzó a forjarse en estos dos grandes hombres. Hoy nos acompaña Michael Gordon Lim, mejor conocido para nosotros como Miguel, y él nos contará su historia de fe. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido aquí con nosotros a la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Madrid. Bueno, buenos días, Raúl, y también a la audiencia. No sé de dónde pueden estar viendo las personas, no solo de España, ¿no? Uh-huh. Hay personas que ven el programa de diferentes partes del mundo. Efectivamente, sí, Miguel, no, gracias a Dios, pues tenemos audiencia, ¿no? Básicamente en habla hispana, pero también es sorprendente de lugares como, pues, que no hablan Finlandia. Yo me he percatado que nos han visto, escuchado alguno de nuestros contenidos, pero bueno, no, nuestro propósito es que cualquiera que lo pueda ver, escuchar, Qué pues bueno. sea edificado con lo que vamos a hacer el día de hoy. Saludos para todos. Saludos para todos. Bueno, Miguel, me gustaría preguntarte, por favor, si nos puedes decir dónde naciste, tu familia, algunos aspectos en tu infancia que tú quisieras destacarnos primeramente. Sí, con gusto. Nací en Canadá. Bueno, nacimos todos. Somos canadienses. Bueno, nuestros padres ya no están con nosotros, pero sí nacieron en Canadá. Mis hermanos y yo nacimos en el país de Canadá. Y bueno, y creo que yo considero de ser canadiense, pues Dios es soberano, ¿no? Y nosotros no escogemos del lugar de nacimiento, pero para mí, pues, fue de bendición. Canadá es un país que creo que tiene mucha necesidad, hablando de lo espiritual, pero
también estoy agradecido por ser canadiense. Sí, ¿no? Y bueno, Miguel, ¿estudiaste? Sí, ¿dónde estudiaste? Algo que... Pues terminé la prepa en Canadá, high school, y luego después de estudiar ahí, pues yo comencé a sentir como un llamado al ministerio, entonces sentía la necesidad de una preparación bíblica. Entonces fui a estudiar como una escuela de discipulado en California, en los Estados Unidos, y después hice 3 años en un instituto bíblico en Dallas, Texas. En Dallas, Texas, sí. Sí. Bueno, pero mira, Miguel, me gustaría antes de que llegáramos a este punto, ¿a qué edad fue esto, disculpa, de irte a estudiar? Fui a la escuela de discipulado en California, creo que a los 18 años. 18 años. Y antes de esos 18 años, ¿no? Y de que tú empezaras a sentir en tu corazón que Dios te estaba llamando al ministerio, ¿algún contacto primero que tuviste con el Evangelio o algo? ¿Cómo llegó a ti el mensaje de salvación? Yo creo que mi primer contacto fue por un amigo de la primaria. De pequeñitos. Sí, yo creo que, no sé cuántos años habremos tenido, 8 o 9 años. El amiguito de nuestro grupo, porque éramos un círculo de quizás 4 o 5 amiguitos de la misma escuela primaria, pero él era muy evangelístico. Compartía conmigo y con los otros en nuestro círculo, porque éramos amiguitos, jugamos deportes juntos, y de repente él nos hablaba de Dios y nos llevaba algunos folletos. Quizás más adelante, no sé, podemos mencionar aún la afectividad de aún compartir tu fe con los folletos, ¿no? Como Sonia nos compartió, pero él nos daba folletos, caricaturas, con historias de personas llegando a los pies de Cristo, con versículos bíblicos. Y yo me acuerdo, yo los leía y mis amiguitos. Y hasta hoy, de ese círculo de amigos, sé de los 5, 4 de nosotros seguimos en el camino de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, qué importante es evangelizar. Sí. Animar a los niños de evangelizar a sus amiguitos. Sí. Entonces él fue el primero de ser el sembrador. Pero no, yo siento que no hubo una conversión después, como a los 15 años. 15 años. Pero él fue el primero que Dios usó para sembrar la palabra en mí. Sí, bueno, y si tú pudieras recordar a esos 15 años, ¿qué fue lo que vino a ti, o cómo pues empezó a generar más el interés hacia las Dios, cosas en las cosas de Dios? Sí. Pues yo ya tenía la palabra sembrada por mi amigo, pero por circunstancias de la vida nos mudamos a otra ciudad, entonces ya no lo veía. Y él era la persona que me hablaba, me daba seguimiento de las cosas de Dios, porque me había hablado, me compartía siempre las cosas del Señor, la Biblia, esos folletos. Pero ya no tenía contacto con él, entonces pues yo llegué a una ciudad, una ciudad nueva, lejos de él. Yo no tenía conocimiento de ninguna iglesia evangélica, ya no tenía amigos cristianos, porque él era mi amigo cristiano que me animaba de seguir las cosas de Dios. Pero en aquel tiempo yo creo que yo era como un simpatizante de la fe. Me gustaban las cosas de Dios. En vez de cuando iba a las reuniones con él, como escuchaba, pero no sentía todavía como una entrega, un nacimiento de nuevo. A los 15 años sí, yo me acuerdo que hubo un momento
de como Dios tocando mi corazón, como un despertar espiritual, como el evangelio de repente de repente como se convirtió en un mensaje muy claro que si Jesucristo murió por mí, wow, qué tremendo, murió por mí, ¿cómo puedo yo resistir este gran amor y vivir para mí? Quiero vivir para Él. Y ahí en esa misma iglesia evangélica es donde comencé a servir al Señor y bautizarme. Ay, qué bien. Bueno, entonces quiero entender que desde esa misma iglesia te mandan hacia Los Ángeles, ¿no?, a estudiar. Sí y no, porque en esa misma iglesia es donde yo comencé mis primeros pasos de adquirir conocimiento del cristianismo. Porque no vengo de un hogar cristiano, entonces nuestros padres nunca nos enseñaban las cosas de Dios. Pero ellos sí enseñaban en la escuela dominical, en la reunión de adolescentes, en las reuniones generales. Y me acuerdo que fui al Instituto Bíblico, creo que fue en mi penúltimo año de la prepa, del high school, para conocer el Instituto Bíblico de la denominación. Y yo me acuerdo que el gran respaldo, el liderazgo, ellos decían, Michael, si tú quieres ir a estudiar ahí, te apoyamos. Porque quizás ellos veían también o confirmaban el llamado de Dios sobre mi vida. Pero después de buscar a Dios en oración, no sentía que era el camino para mí. Cuando mis amigos de otras iglesias en la ciudad me hablaban de una escuela bíblica en California, donde ellos estaban yendo, sí, y Dios estaba obrando en sus vidas, ellos me decían, bueno, si es un buen lugar, Dios nos ha hablado, nos ha transformado, y ellos me daban la información, y después de orar yo sentía que era la dirección de Dios para mí. Entonces, por un lado, yo creo que como mirando atrás, yo creo que ellos estaban desilusionados que no fuera el Instituto Bíblico de la denominación de la iglesia. Sí, está bien. Sí. Sí. Pero bueno, entonces llegas a Los Ángeles, ¿sí? Empiezas el instituto y ¿qué recuerdos tú tienes, ¿no?, de tu etapa así como estudiante ya ahí? Esa etapa del primer escuela bíblica, comparando con el Instituto Bíblico en Dallas, eran tiempos diferentes. Yo creo que en la primera escuela bíblica, mis recuerdos son buenos. Mis recuerdos de comenzar, de ver la grandeza del cuerpo de Cristo. Yo vengo de una ciudad chica en Canadá, una iglesia y no muchas personas, entonces pero de repente llegando a esa escuela bíblica y conocer hermanos de diferentes partes del mundo, sí, conociéndonos y viendo como, wow, el cuerpo de Cristo es mucho más grande que mi pequeña iglesia en Canadá. Ese fue uno de los recuerdos y también los recuerdos de las cosas nuevas que todos nosotros, porque la mayoría de nosotros teníamos, yo creo que entre 17 y 20 y tantos años. Entonces, sí, jóvenes, entonces estamos aprendiendo todas cosas nuevas de los maestros que impartían clases. Y también yo creo que fui impresionado de veía como esa escuela bíblica evangelizaba mucho. Yo creo que salíamos a las calles de Los Ángeles para evangelizar a la gente de la calle, hablarles de Cristo. En el tiempo de Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, nosotros regalábamos cenas
para las personas, hablándoles de Cristo. Y entonces yo creo que esas eran cosas buenas que yo aprendí de esa organización. Efectivamente. El énfasis en el evangelismo. Evangelismo. Sí. Sí. Y también por las clases bíblicas, claro que sí, aprendíamos todos. Sí. Bueno, hasta este punto, ¿no? Yo quiero destacar que hemos, ¿no? O Miguel ha resaltado la parte de los folletos y el evangelismo, ¿no? Entonces, desde aquí nosotros queremos, ¿no? Lanzarte este reto a que tú también, ¿no? Pues esté en tu corazón el de evangelizar y, ¿por qué no?, por medio de un folleto. Bueno, Miguel, mira, yo te quiero comentar que yo en mi época de estudiante, en el bachillerato, yo tuve un maestro que me enseñó química. Y a mí la química no me gustaba, ¿no? Pero para nada. Pero ese maestro era tan bueno que hizo que algo que no me gustara fuera interesante para mí. ¿A dónde quiero llegar con esto que te estoy diciendo? En tu época de estudiante aquí en Dallas, ¿qué asignatura fue la que más te llamó la atención o te tocó, no sé, que tú nos puedas decir, que recuerdes? Muchas cosas, porque eran 3 años. 3 años de vivir como internado. Sí. Y no sé, te podría contar de momentos sublimes de adoración que a veces teníamos, porque teníamos tiempos de chapel, de capilla, momentos de adorar y estar en la presencia de Dios y Dios tocándonos, nosotros aprendiendo como estudiantes el gran valor de ser adoradores. Yo creo que en ese instituto bíblico también aprendía la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios. Venían diferentes oradores de diferentes partes para compartirnos, enseñarnos y también de aprender de las personas que Dios las usaba. Todavía sigo en contacto con uno de ellos, tiene casi 80 años. 80 años. Y él llegó a ser como un mentor para mí, porque en el instituto bíblico a veces iba a su oficina pidiéndole consejos. Él a veces oraba por mí y él es como un padre espiritual. Hasta hoy seguimos en contacto, lo visito, hacemos viajes misioneros juntos. Qué interesante. Sí, entonces fue un tiempo de aprender de los otros, claro, de la palabra de Dios, la importancia de meterte en las escrituras, porque imagínate, cada trimestre hubo diferentes materias, pero aún así, creo que el cristiano, el discípulo, nunca terminamos la escuela de Cristo. Exacto. O sea, sí uno puede ir a un instituto y graduarse, pero yo creo que nunca se gradúa de la escuela de Cristo. Siempre estamos aprendiendo, ¿no? Muchas cosas, muchas experiencias. Fue un tiempo para mí también, un tiempo de que Dios también, Él usó el tiempo para prepararme y también poner en mi corazón carga para servirle. Entonces ahí en el mismo instituto hubo oportunidades para servir. Yo creo que 25 ministerios estudiantiles. Fíjate. El estudiante que quisiera servir y aprender, Sí. ahí estaba la mesa servida.
Qué bueno. Muchas cosas. Sí, bueno, bonitos Sí. recuerdos, ¿no? Y qué bueno que, pues lo que nos estás transmitiendo dentro de tu historia. Bueno, y termina el instituto, ¿vale? ¿Qué pasa con Miguel? ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Cómo empieza? Pues sí, llegando al final del tercer año, yo ya había recibido una invitación de servir en un instituto bíblico sucursal del Instituto Bíblico Central en Dallas. Ellos tenían como institutos bíblicos en diferentes partes del mundo. Y porque nosotros, un grupo de estudiantes, nosotros fuimos a hacer un viaje misionero en Argentina. Argentina. Sí, estamos sirviendo en la ciudad de Córdoba. Y también yo creo que fuimos a Perú en el mismo viaje. Y yo me acuerdo que el director del Instituto Bíblico me invitó. Dices, oye, cuando tú termines, quiero decirte, si tú sientes en tu corazón, poder regresar y servir con nosotros. Entonces tenía esa invitación. Y cuando yo terminé, pues volví a Canadá. Sí, me volví a Canadá para estar con la familia y con la iglesia. Y comencé a servir en la iglesia como líder de jóvenes. Y también orando que Dios también me guiara. Yo me acuerdo que tenía la invitación de Argentina. Pero servía. En los primeros meses, después de haberme regresado de Dallas, Texas, en Canadá, sirviendo al Señor, conseguí también un trabajo, no sé en qué trabajaba, en un restaurante. Pero después de unos meses, yo sentía que el Señor estaba hablándome. Ve a Argentina. Sí, por la invitación del hermano, el director, y también el pastor de la iglesia me dijo, siento que debes ir. Y curiosamente, Raúl no tenía, eran los días que antes de WhatsApp y Facebook, de comunicación instantánea, eran cartas escritas, y creo que yo no recibía ninguna carta de confirmación de él diciendo, Miguel, te estamos esperando. Nada. O mucho menos diciendo, Miguel, si tú llegas, te vamos a apoyar con tu propio departamento, un sueldo. Nada. ¿No? Ni comunicación. Pero sí lo que yo tenía es como algo dentro de mí diciendo, ve. Y entonces llegando a conclusión que sí era de Dios, sin ninguna promesa de quizás una persona, una institución humana para apoyarme, pero ahí aprendí, si Dios te envía a un lugar, Dios te respalda, ¿no? Eso es. Y entonces de ese año, creo que fue en el mes de mayo, estoy hablando de hace muchos años atrás, el año 91. 91. Llego a Argentina. Sí. ¿Y qué tiempo estuviste en Argentina? En Córdoba, ¿no? Sí. En Córdoba. Pues, miren, los años eran años maravillosos. Si hubiera por ahí un argentino viendo la transmisión, pues muchas gracias, porque de verdad los argentinos me recibieron en una manera muy buena. Sí, estaba sirviendo en Argentina hasta el 2004. 2004. Sí. Años, sí. Sí, ahí, bueno, yo sé que mi español todavía no es perfecto, pero hablaba mucho menos cuando llegué a Argentina. Claro. Entonces fue como un tiempo de mejorar mi español, y también Dios comenzó de abrirme puertas para ministrar ahí. Ahí, ¿no? Sí. Está bien. Bueno, 6 años está muy bien. Y después de Argentina, Miguel, ¿cuál fue tu
tu siguiente paso? Pues recibí una invitación, estaba predicando en la iglesia de un amigo en Guadalajara, Jalisco, que es muy conocido, yo creo que, bueno, por reto. El pastor Chuy Olivares me invitó a predicar en su iglesia y cuando estaba predicando en una conversación, él me invita para ser parte de su equipo ministerial ahí en Guadalajara. Entonces, pues yo me acuerdo que yo le dije que era para mí pues un honor, un privilegio que me considere para ser parte de su equipo. Entonces después de orar y tomar consejo de amigos, de también los ancianos de la iglesia que me envió en Canadá y hablar con varias personas, pues sí sentía que era el paso siguiente. Entonces trabajé ahí en Casa de Oración Guadalajara por 5 años. 5 años, ¿no? En Guadalajara. Sí, en la iglesia central. Eso es. Sí. Muy bien. ¿Y después de esos 5 años ahí? Pues después de los 5 años, yo había ido a Chiapas para predicar y creo que un par de veces. En uno de mis viajes, yo creo que fue en 2009, el pastor en aquel tiempo en la iglesia que me estaba invitando me dice, mi esposa y yo nos sentimos que nosotros debemos regresarnos a Canadá. Venían de Canadá. De Canadá. Para abrir una obra en la ciudad de Tuxtla. De Tuxtla. Sí. Entonces me dijeron, no sé si quisieras orar, hablar con tu pastor, pero nos parece que tú podrías ser una buena posibilidad aquí para pastorear la iglesia. En Tuxtla Gutiérrez, sí. Chiapas. Ajá, sí. Porque él ya levantó una obra, creo que en aquel tiempo tenía como 4 años, sí. Pero ya él sentía que su tiempo allá ya estaba terminando. Ya estaba terminando. Sí, entonces yo después de recibir consejo, oración, claro, con el pastor Chuy, sí. Él me dijo, sí, yo creo que puede ser, ¿eh? Entonces, pues me despedí de la iglesia central y me enviaron y llegué ahí en 2010. 2010, ¿no? Sí. Sí, no, fíjate, no. Yo te quiero decir, Miguel, yo no tengo la oportunidad, o no he tenido, a pesar de ser mexicano, de conocer Chiapas. Sí, no he tenido esa oportunidad. Pero bueno, yo siempre, la verdad, a mí Dios me ha asombrado, ¿no? El conocer a personas que como tú han decidido obedecer y en lugares a lo mejor, pues como sean, hay gente con esa disposición de ir, ¿verdad? Y de ser utilizados por el Señor, ¿no? Y bueno, Miguel, ¿no? La iglesia llevaba 4 años ahí, tú ya llegas ahí como pastor. ¿Y cómo fueron esos comienzos? Pues el tiempo de llegar ahí, claro, fue un gran aprendizaje porque yo me acuerdo que alguien de Guadalajara me dijo, ¿te vas a Chiapas? Le dije, sí. Y me dijo, wow. Me dijo, Chiapas es otro mundo. Eso es lo que me dijo, sí, él siendo mexicano. Sí. Reconociendo que Chiapas era como otro mundo. Entonces, pues yo no había tenido mucha experiencia, solo un par de viajes de haber ido a Chiapas. Sí. Pero efectivamente tenía la razón. Otro mundo. Sí, y creo que quizás hasta hoy no llegué a comprender 100% de quizás la cultura de ellos, ¿no? O las maneras como
las maneras como íntimas de cómo se comunican, como su manera de hacer las cosas, de decir las cosas. Y ya sabes, puedes tener como una mini cultura Sí, o varias dentro de un mismo país, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces para mí siempre fue un aprendizaje. Ujú. Y también fue, aunque yo ya servía como uno de los pastores asociados ahí en la iglesia de Guadalajara, eso fue la primera vez de ser pastor principal Sí, en 2010, y trabajando con la gente, pero te digo, la gente muy bella, la gente me recibía mucho cariño. Claro, yo creo que como cualquier pastor sabe que en la obra hay de todo, ¿no? Gente linda, hay gente quizás no tan linda, hay problemas, conflictos, pero eso es normal. sí, sí. Creo sí. que en el país que sea. Exactamente. Sí, entonces un pastor de Canadá me dijo, en ser pastor de una iglesia, no es que solo Dios te puede usar para crecerla, Sí, pero Dios usará la iglesia para crecerte a ti. Eran palabras verdaderas, verdadera. Sí. porque yo sentí también que yo crecí, porque yo pastoreaba esa iglesia de los canadienses por 2 años y medio, o sea, antes de abrir una nueva. Una nueva, ¿no? Sí, pero yo doy gracias a Dios Sí, por ese tiempo, por la confianza que los canadienses sí, cómo no. Sí. pusieron en mí. ¿Y tú no los conocías? Los que me invitaron Sí, a los que te pastorear. invitaron, sí. Sí, yo lo conocí el pastor que fundó la iglesia. Ujú. Nos cruzamos brevemente en un evento en Canadá. En Creo Canadá. que se me acuerdo bien, como en el año 97, algo así. Nos cruzamos en un evento, pero él se acordaba de mí, me buscó en internet. Y ahí nosotros volvimos a tener contacto. Es cuando él comenzó a invitarme a predicar en su iglesia. Entonces, en fin, pues yo acepté después del consejo, ¿no?, de Chuy Olivares, y comencé haciendo muchos errores, claro, y espero también con cosas buenas, ¿no?, con la tarea principal de dar la palabra de Dios y el evangelismo y, bueno, cosas que ya sabes que una iglesia hace. Vale. Y bueno, mira, aquí en mí está la inquietud de cómo son mis paisanos los chiapanecos. ¿A qué me refiero, no? ¿Abren su oído fácil al evangelio o se cierran luego? No sé qué nos puedas decir ellos cómo escuchan, vamos. Pues lo que he visto de los chiapanecos, sí hay mucho evangelio. Ay, Sí, hay muchas iglesias. Cuando yo llegué me dijeron que sí, Chiapas es un estado que ha recibido mucho evangelio a través de los años. Se ve que cuando uno, no sé, vas conociendo la ciudad, ves iglesias por muchas partes, ¿no? sí. Yo, en los eventos evangelísticos, a veces salíamos a repartir folletos, a veces íbamos por las calles, a veces por las plazas, a veces, no sé, yendo a diferentes lugares. Sí, hubo una cierta recepción. Sí. Me acuerdo creo que fue el penúltimo año, antes de dejar la iglesia, nosotros dimos unas plazas cerca de la iglesia, conversando con la gente. Sí, la gente te escucha hasta conversar contigo un rato, pero yo creo que de escuchar
y decir qué lindo recibir el folleto, hasta permitir que tú ores con ellos. De eso a llegar y luego arrepentirse y convertirse, entregarse, todavía es un ¿cómo se dice en español? Un trecho. Un trecho. Trecho. Sí, un trecho bastante grande. Bastante grande. Sí. ¿No? Sí. Pero la gente es amable, ¿eh? La gente te escucha, recibe el folleto, puede hablar con usted un ratito. Y varios años venían equipos misioneros de mis amigos de Canadá, de los Estados Unidos. A veces salimos a evangelizar, repartiendo folletos, invitando a las personas. Y sí, ellos amables de recibir las invitaciones. A veces, yo me acuerdo un año fuimos al mercado, uno de los mercados principales. Sí. Ya mis amigos y nosotros acompañándolos para traducirles, acercándonos a las personas, hablándoles de Cristo, invitándoles a las reuniones, pues haciendo lo que pudimos. Claro. Como tú mencionaste, Raúl, aún hasta repartir un folleto puede ser usado por Dios. Claro. Como tu esposa nos contó en el camino esta mañana. Exactamente. Que una mujer hoy está en reto y ella fue el instrumento que Dios lo usó para darle un folleto. Fíjate, mira, Miguel, yo te voy porque viene a mí, yo conozco una mujer anciana, sí, que la semana pasada me llamó por teléfono y yo le dije, hermana, cuando nos veamos quiero que me vuelva a platicar la historia del retiro, y yo te la voy a platicar brevemente. Me dice que ella estaba en el tiempo aquí de Franco, y que en su iglesia, en el Parque del Retiro, que es aquí un parque muy famoso, en los setos, abetos del parque, ponían los folletos para que el aire, el viento, los dispersara. Wow. Sí, y así mucha gente logró el conocer, ¿no? El contacto, por decirlo así, el primer contacto con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y ella llegó a Cristo? Ella llegó a Cristo así. Recibir uno de esos un folleto por el aire. Wow. Sí, en el Parque del Retiro. ¿Lo conoces? Creo que me llevaste el año pasado. Sí. ¿No? ¿Puede ser? Puedes, de lejitos, pero bueno, si tenemos tiempo, ahora sí nos vamos a adentrar. Gracias. Porque es una historia, te digo yo, Miguel, que a mí me impactó, ¿sabes? Wow. Me impactó cómo dejaban los folletos. Y hasta Dios usarlos. Hasta Dios en esa manera. De esa manera, por las circunstancias que vivían en ese entonces. Bueno, Miguel, mira, en el transcurso de esta charla que estamos teniendo, tú de alguna manera nos hiciste un énfasis, un hincapié de que viviste momentos sublimes ahí en el Instituto Bíblico. Ahora me gustaría decir si puedes recordar algún momento de este tipo en Chiapas, en la iglesia. Pues sin duda, porque yo creo que si estamos en la voluntad de Dios, si Jesús promete en su palabra de estar con nosotros, y sabemos simplemente por la Biblia, ¿no? En su presencia hay plenitud de gozo. Hay momentos de gran gozo, hay momentos de experiencias bellas, ¿no? Momentos por ejemplo, me acuerdo de una experiencia, ahora pensando, el testimonio de una mujer que estamos orando toda la iglesia fervientemente. Esa mujer estaba pues llena de incertidumbre, un cierto de temor. Ella se había perdido todo su pelo por el cáncer y mucha preocupación en su cara, obviamente, pero me acuerdo que la iglesia estaba respaldando a ella en oración continua.
y me acuerdo del gozo que cuando ella compartió, ¿no? Que ya, gracias a Dios, ¿no? Que ya salió con victoria y tú la ves hoy, y gracias a Dios, ¿no? Bien. Creo que debe haber momentos así. Y también me acuerdo de uno de los primeros bautismos. Eso, sí. Sí. Después de estar predicando el evangelio, hacer evangelismo, invitar a los vecinos, amigos, y luego uno de los primeros bautismos de ver a las personas dispuestas de entregar sus vidas. Yo me acuerdo en uno de esos bautismos, Sí. había una mujer que todavía, no sé, fue la reunión que Dios le tocó. Estaba hablando del pasaje en Hechos 8, Sí. donde dice, ¿qué te impide? ¿No? Sí, sí, sí. O sea, porque ya creyó en Cristo, ya quería bautizarse, el etíope. En ese momento se levantó una mujer diciendo, ella no estaba en la lista para bautizarse, Sí. pero era una mujer que había escuchado el evangelio. Pero no sé, si en ese momento Sí. ella dijo, ¿qué me impide? Creo en Cristo, yo quiero bautizarme. Y ella fue una de las mujeres más serviciales y más constantes en todos los años. Ella. Ella, ¿no? Entonces yo creo que uno de los momentos sublimes para mí eran momentos así, de ver la obra del Señor tocando corazones, porque sabemos no lo hacemos. La salvación es de Jehová, como dicen los salmos. Pero qué bendición de ver su mano obrar, tocando vidas, salvando vidas. Sí. Yo después, a veces después, enterarme de personas que se convertían en la iglesia, a veces sin saberlo yo. O sea, yo me acuerdo, estaba cenando con una familia y ellos me dijeron, oh, no, mi cuñado anda muy bien, anda predicando a todo el mundo, es un evangelista. Le dijo, oh, qué bueno, hermana. Y porque ellos se congregaban por nosotros por varios años. Sí. Pero yo no me acuerdo en qué momento se entregó a Cristo él. Yo me acuerdo, claro, de verlo, De llegar. verlo. Sí. Entonces yo le dije, bueno, ¿de dónde se convirtió, hermana? Me dijo, en casa de oración, Sí. con usted. Yo, wow, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces yo creo que los momentos bonitos Sí. de escuchar el Señor, cómo tocaba, cómo cambiaba vidas. Muy bien. Bueno, Miguel, permíteme decirte que en el formato que nosotros tenemos de Historias de Fe, también tanto nos gusta conocer los buenos momentos, también sabemos que existen las dificultades, ¿no? Oh, sí. Sí, ¿alguna dificultad que tú nos quieras transmitir? Sí, pues yo creo que en la obra del Señor, pues hay varias, ¿no? Pienso en este versículo que dice, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Creo que cualquier cristiano viendo la transmisión sabe la realidad de este versículo. Hay penalidades, hay tiempos de aflicción, tiempos de angustia. Y sí, yo creo que yo te puedo decir de varios tiempos así, de aflicción, de angustia, yo me acuerdo de un tiempo, eso fue yo creo que en los primeros años, cuando yo abrí una iglesia nueva, después de estar con la iglesia de los canadienses. Y sí, de experimentar, la iglesia ya tenía como poco tiempo, quizás unos 3 años, no me acuerdo exactamente, pero simplemente cuando unos hombres, no eran todos, pero unos hombres que se levantaban
y de repente siento que ellos comenzaron a contaminar a otros. Y claro, me pongo a pensar en la historia, ¿te acuerdas, Raúl, en Números 16? Sí. Donde se levantaron personas contra Moisés. Moisés, sí, claro. Pero no solamente los que estaban descontentos, pero comenzaron a contaminar a otros. Sí. ¿Te acuerdas de la historia? Sí, sí, sí. Es feo experimentar eso. Es feo porque quizás dentro de ellos tú estabas dando lo mejor de ti, tu amistad, tu tiempo, tu acercarte, tu amistad, a ayudar. Y de repente sentir una traición. Claro, sabemos por las Escrituras, el Señor Jesucristo fue traicionado, ¿no? Sí. Pablo experimentó la traición, entonces, ¿quiénes somos nosotros de pensar que nunca nos podría pasar algo así? Pero me acuerdo, sí, quizás por el tiempo no meterme en detalles muy desglosados, pero, sí, pero sí, fue algo que fue como fuerte, ¿no? Sí, no, pues mira, a mí al escucharlo, también yo lo he recibido así, ¿no? También. Sí, porque... Tú sabes lo que sí, es sentirlo. Desafortunadamente, pues... Pero bueno, hay que sufrir penalidades también, ¿sí, no? Sí, y todo obra para bien. Eso es. Hasta para forjar carácter en nosotros. Eso, ¿no? efectivamente. Crecer en el ejercer el perdón, ¿no? Sí, sí. Aprender de nuestros errores. Indudablemente. Sí, claro, porque quizás cuando alguien te traiciona, pero también es un momento para reflejar, ¿no? Y pensar, ¿dónde erré yo en esto? Y aprender siempre en nosotros, en nuestros errores, y escuchar a la gente. Pero sí, ese fue en los primeros años. Eso es. Sí, de abrir la iglesia nueva. La iglesia. Pero todo sirve. Todo sirve. Para aprender. Muy bien. Bueno, Miguel, estamos ya prácticamente llegando al final de esta historia, de tu historia que nos estás compartiendo. Y solamente me gustaría pedirte si brevemente pues quisieras en lo que hemos hablado pues transmitirle algo a la gente que nos está escuchando y viendo como despedida. Gracias por la oportunidad. Pues sí, voy a tomar la oportunidad para comentar algo breve, porque en los años de caminar con Cristo como tú, como yo, Raúl, ¿cuántas personas has visto en este camino? Personas que comenzaron y luego hoy no están con nosotros. Has conocido muchos, ¿no? Pues muchísimas. Con este pensamiento quiero dejar, animar a todos que perseveren. Porque es algo que yo he visto también. Estoy pensando en este versículo en Hechos 13:43, que dice Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ese debe de ser nuestro mensaje. Perseverar. Quisiera decir a toda la audiencia, ustedes, no de España, de Venezuela, de México, quizás de un país de habla inglés, ¿no? Okay. Donde sea, de los Estados Unidos. Hay que perseverar. En los años de conocer a ustedes de Reto, me quedo maravillado de ver la obra de Dios en Reto. Pero aún ustedes mismos me han dicho, a pesar de las cosas bellas que hemos visto, te podríamos comentar también de personas que entraron, venían bien
pero hoy no están con nosotros. Estaba en uno de los centros hace poco, me comentaron de algunas personas, estaban bien, personas que se casaron, servían, pero me dijeron ya se divorciaron, ya no están con el Señor. Entonces, ese pensamiento me gustaría dejar a la audiencia. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Entonces espero que todos nosotros, me incluyo, me pasan a mí tiempos difíciles, como a todos, tiempos de tristeza, de sentir dolor, de desánimo, pero con la ayuda de Dios que podamos perseverar, como Pablo animaba a la gente de permanecer. Y luego en el versículo que vimos, donde dice de perseverar en la gracia de Dios, porque lamentablemente hay personas que se salen, dejan el camino de la vida. Y entonces espero que a través de un programa como este que estamos terminando, pueda animar a las personas que perseveren en este camino. Porque en fin, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y desde aquí, desde este programa Historias de Fe, te invitamos y te decimos, no temas, no calles, predica el Evangelio. Amén. Que Dios te bendiga y te esperamos en el próximo capítulo de Historias de Fe. Que derramaste por mí, yo no podría pasar la eternidad junto a ti.